Se disputó la cuarta etapa del Tour de Francia, la primera cita con alta montaña, pero antes recordamos que en la etapa número 3 se impuso Biniam Girmay, logrando la primera victoria para Eritrea. Asimismo, Richard Carapaz se colocaba como líder, convirtiéndose en el corredor número 15 en liderar las 3 grandes vueltas. Para hoy, 139.6 kilómetros entre Pinerolo en territorio italiano y la población de Valor en territorio francés. Etapa con 2 puertos de segunda categoría, uno de 39.9 kilómetros, otro de 8.3 kilómetros. Y el Col del Galibier, puerto de categoría especial o fuera de categoría, de ascenso de 23 kilómetros al 5.1%, donde se esperaba se moviese la carrera. A partir de ahí, descenso y lo que sería ya en busca de la meta. Arrancaba entonces el corredor Richard Carapaz como líder de clasificación general. Aguantará este día la camiseta amarilla. En las primeras de cambio, quien proponía era el corredor Mads Pedersen, que buscaba irse en fuga desde los primeros kilómetros del día. Luego se formaba una fuga numerosa, unos 15 corredores, entre los que destacábamos el caso del corredor Cristian Rodríguez, Tobias Johannesen, estaba también Barren Wargil, Bruno Almiral, Alexei Luchenko, estaba Julian Bernat, David Gaudu, entre otros. Esos corredores sacaron algunas diferencias que por obvias razones se sabía iban a echar abajo cuando empezasen a trabajar los hombres interesados en clasificación general. De esta manera la fuga se quedó con los 2 puertos de segunda categoría, así como el sprint especial intermedio. Luego empezaba lo duro de la subida al último ascenso al Galibier. Empezaban a quedar hombres como Mathieu van der Poel. Y a estas alturas el único hombre que sobrevivía de la fuga era Ogier Lascano. Sin embargo, prontamente pues sería descontado y sería recogido por parte del grupo principal. Y empezaba a trabajar el equipo del Team Emirates, trabajando fuertemente con corredores como el caso de Adam Yates, Marc Soler, el mismo Joao Almeida. Entre tanto empezaba a quedarse Simon Yates, es decir, comenzó a desgranarse la mazorca, como se dice popularmente, y como veremos también hombres que podrían aspirar a clasificación general también se vieron afectados. El primero de ellos en fallar ha sido Enric Mas, quien a falta de 23.7 kilómetros empezó a perder tiempo y empezó a ver sus posibilidades caerse. También Matteo Jorgensen, el corredor que sería la base importante para el corredor Jonas Vingegaard, luego Félix Gall, asimismo el corredor colombiano Egan Bernal, empezaba a perder tiempo y llegaba el momento cumbre. A falta de 900 metros de terminar la subida y a 19 kilómetros de meta, Tadej Pogačar daba un zarpazo y salía, el único que respondía era Jonas Vingegaard. Al término del puerto ya eran 10 segundos los que sacaba el corredor Tadej Pogačar y 14 sobre el grupo principal, donde empezaba a sufrir Primo Roglic. Empezaba el descenso. Para muchos diríamos, se agruparán y empezarán a descontarle a Tadej Pogačar y le darán casa. Sin embargo, fue al contrario. Empezó a descender Tadej Pogačar y a sacar diferencia sobre sus rivales. El caso de Jonas Vingegaard, que aguantó en solitario casi todo el descenso. Sin embargo, llegó desde la parte de atrás del corredor Remco Evenepoel y compañía en busca de hacer un recorte de la diferencia. Ya llegando a los últimos kilómetros, el corredor Tadej Pogačar sacaba una diferencia de más de 30 segundos. Y se iba perfilando para lo que sería su victoria número 2 en el Tour de Francia. Realmente es impresionante el ritmo, el estado de forma en el que llega Tadej Pogačar a este Tour de Francia, y entraba en solitario a la línea de meta. Se había quedado con los 8 segundos de bonificación en el Alto del Galibier y sumaba 10 segundos más de bonificación aquí en línea de meta, y alzaba sus brazos para celebrar y decir: aquí estoy y vengo por mi doblete, vengo a hacer este doblete de 2024 Giro y Tour. Entraban a 35 segundos entonces a línea de meta el caso de Remco Evenepoel, que entraba acompañado de Joao Almeida. Llegaba también aquí mismo Jonas Vingegaard. Ya entraban a más de 4 minutos en ritmo y a más de 5 minutos entraba quien llegaba como líder hasta este momento, el caso del corredor Richard Carapaz. Aquí vemos las caras de victoria para Tadej Pogačar y un poco quizás preocupado el corredor Jonas Vingegaard, que veía como en la etapa del día de hoy la diferencia se va a más de 50 segundos respecto al corredor Tadej Pogačar. Así que levantaba entonces los brazos en zona de premiación Tadej Pogačar, que logra de esta manera, como le decimos, la victoria número 78 en su historial, la 15 en la temporada. Se imponía quedando a 35 segundos Remco Evenepoel, Ayuso, Roglic. A 37 entraba Vingegaard y Carlos Rodríguez. A 53 segundos Mikel Landa, Joao Almeida. A 2:41 Giulio Ciccone y Santiago Buitrago, el corredor colombiano, haciendo el top 10 de la etapa. En ese mismo grupo entraría Egan Bernal, que perdió bastante tiempo, la verdad, el día de hoy, el corredor del equipo Ineos Grenadier. La nueva clasificación general deja entonces como líder nuevamente a Tadej Pogačar, que recupera nuevamente el liderato de este Tour de France, pero ya con una diferencia significativa en cuanto a clasificación general.
Tadej Pogačar, nuevo líder, con 45 segundos de diferencia sobre Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard, tercero a 50 segundos. Cuarto, Juan Ayuso a 1.10, a 1.14 Primo Roglic. Sexto, Carlos Rodríguez a 1.16, a 1.32 Mikel Landa. Igual tiempo para Joao Almeida. En la posición número 9, Giulio Ciccone a 3.20 y a 3.21 Egan Bernal. El combativo del día ha sido para Ogier Lazcano, el corredor del equipo Movistar, que estuvo dentro de la fuga y fue, digamos, el último hombre en ser absorbido por el grupo principal. Las demás camisetas, entonces, el líder de clasificación general, el corredor Tadej Pogačar. Líder de la montaña sigue siendo el corredor Jonas Abraham Hansen, igual que el líder de la clasificación de los puntos. Remco Evenepoel sigue siendo el líder de la clasificación de los jóvenes, así que el equipo Team Mirai sigue siendo el líder de la clasificación de los equipos. Digamos que de esta manera pues se mantienen las clasificaciones en este Tour de Francia. Se viene para mañana la etapa número 5, un recorrido de 177.4 kilómetros que terminará en Saint-Vulbas, que tendrá apenas 2 puertos de cuarta categoría, un sprint intermedio, pero que realmente es una posibilidad para los velocistas. Bueno, señores, este ha sido el informe o el resumen de la etapa número 4. Les invito a que se suscriban, dejen un like. Nos veremos próximamente. Hasta entonces.